Capítulo 17. Distintos caminos para llegar a Buda. En una ciudad portuaria como Fukui, los hombres más ricos no resultaban ser los grandes maestros artesanos cuyo prestigio atraía a compradores de otras provincias, ni los armadores que poseían flotas pesqueras, ni siquiera los altos funcionarios del castillo, cuya discreta influencia les permitía moldear las políticas del clan según sus intereses y los de sus sobornadores. Ninguno de ellos podía rivalizar con el dinero y el poder acumulado por los mercaderes dedicados al comercio de ultramar. Y de entre estos, los más astutos y visionarios, aquellos que sabían descubrir las rutas para obtener los productos más demandados por un menor coste, eran los auténticos pilares sobre los que se asentaba el gobierno del feudo. A través de las fudasashi y otros negocios, las grandes familias del comercio en Fukui sustentaban al clan en las épocas de guerra y de mayor austeridad, durante las cuales su dinero valía tanto para armar levas como para acometer obras públicas o alimentar campesinos, evitando así las revueltas que podían provocar las hambrunas. A cambio, eran los principales beneficiados una vez llegaban vientos prósperos. Se trataban de una relación cuyo balance, a la larga, siempre resultaba positivo para estas casas. En lo que llevaban de mañana, la jefa médica del clan y el segundo médico de cámara habían visitado ya a 4 de estas familias y ahora recorrían apresuradamente las calles residenciales adyacentes a la zona alta del puerto, pues su trabajo aún no había concluido. Aquel barrio llamado Natsume y erigido por las más adineradas casas de Fukui se encontraba muy próximo a los mejores puntos de atraque, de modo que los comerciantes pudieran controlar cómodamente, a menudo desde sus propias terrazas, el trasiego naval que inundaba la costa. Los mástiles erizados de banderas de colores que indicaban la procedencia y el cargamento de cada navío eran la señal para que los contratistas de cada familia se apresuraran a las escolleras a aguardar el desembarco. Buscaban que su oferta llegara antes que las casas rivales y, si era posible, hacerse con toda la mercancía, lo que les aseguraría el monopolio en la provincia sobre determinados productos. En Natsume, las fincas estaban rodeadas de delicados jardines que competían por llamar la atención del paseante, y las calles se hallaban empedradas para que los vecinos pudieran mantener la cabeza alta mientras pisaban, sin temor a hundir el pie en el barro. Pero las enfermedades no hacían distingo entre ricos y pobres, así que sobre aquel mismo empedrado repiqueteaba las huetas de Ojineito, espoleada por el temor a que un extraño brote se pudiera convertir en plaga. De cerca la seguía Ekei, su yakuro al hombro, y por delante de ambos el joven oficial Genboku Irobe, que se esforzaba en hacer a un lado al gentío. Pese a que Irobe les había ofrecido desplazarse en palanquín del Bugio, Ojine había rechazado la invitación, pues a pie se moverían más rápidamente por las atestadas calles. Finalmente alcanzaron la casa del mercader Ryohan Nida, el quinto enfermo que debían visitar aquella mañana. En la puerta ya les esperaba 3 sirvientes y la esposa del comerciante, tocada con ese halo de contenida preocupación que tantas veces habían visto los médicos. Les hicieron pasar y cerraron las puertas a cal y canto, antes de conducirlos a través del hermoso jardín iluminado con lirios y crisantemos. Ekei tuvo tiempo de reparar en un discreto sendero que conducía hasta una casita de té
a la sombra de árboles frutales. Había sido construida según los gustos del maestro Sen no Ryokyu, e incluso la elección de las flores y la disposición de la fuente Sukubai respondía a los consejos de aquel afamado maestro. El médico se dijo que aquello era significativo de la clase de hombre con la que deberían tratar, una impresión que quedó confirmada cuando entraron en la vivienda y les guiaron escaleras arriba. Pese a que las dimensiones de la finca y el número de sirvientes delataban los recursos económicos de la familia Nida, el hogar carecía de los excesos que habían visto en el resto de viviendas que habían visitado esa mañana. Una espontánea simpatía por Ryohan Nida, aún sin haberlo conocido, afloró en el ánimo de Kei Inafune. Tal como nos indicaron, lo hemos dejado en una habitación retirada. Solo otra sirviente y yo entramos a atenderlo, indicaba la señora Nida, según avanzaban por el pasillo de la última planta. Al fondo de la misma, junto a una puerta cerrada, aguardaba arrodillada la criada a la que se debía referir la esposa, dispuesta por si su señor reclamaba sus servicios. Muy bien, dijo Oine. Entraremos el maestro Inafune y yo. Aguarden en el pasillo, les llamaremos si necesitamos algo. La mujer asintió con una reverencia y se quedó en el umbral, mientras ambos médicos accedían a la estancia y cerraban la puerta. Para sorpresa de ambos, Ryohan Nida no yacía arropado entre mantas, como el resto de sus pacientes de esa mañana, sino que permanecía sentado junto a una pequeña mesilla auxiliar. En ella tenía apoyado un viejo cuaderno de papel cosido, probablemente un inventario en el que había estado haciendo anotaciones a la luz diurna que penetraba, difusa, a través de un biombo de papel. La sala llena de rollos, libros y mapas de rutas náuticas que asomaban a lo largo en largos estantes. Parecía más del despacho de un general en guerra que la habitación de un enfermo. Sin embargo, a simple vista se detectaban en el rostro de Nida las trazas de la misma enfermedad que afligía a sus colegas, la frente húmeda por el sudor frío de las náuseas, dificultad al respirar y pulso tembloroso al sostener el pincel. Sí, definitivamente, aquel hombre estaba enfermo, aunque se esforzara por evidenciar lo contrario. Señor Nida, lo saludó Ojine con su voz serena. Soy la jefa médica de su señoría, Ojine Ito, y este es el segundo médico de cámara, Maese Kei Inafune. Estamos aquí por petición expresa de los médicos que le han atendido. Sí, llevo esperándoles toda la mañana. ¿Cómo puedo ayudarles?, preguntó como si la presencia de los médicos fuera casual. En primer lugar, explíquenos qué hace en pie en lugar de estar tendido y guardar reposo, como sin duda le habrían prescrito sus médicos, dijo Ojine. Va, lo que tenga que llegar llegará. Prefiero que me sobrevenga trabajando, como he hecho cada día de mi vida, que tendido entre colchas como un débil pusilánime. Lo que tenga que llegar llegará, antes si no guarda debido reposo, intervino Ikei. ¿Por qué? El trabajo nunca hizo daño a nadie. Los médicos intercambiaron una mirada y suspiraron casi al unísono. Ojine se acercó a la ventana, apartó el biombo y levantó la persiana de bambú. La luz interrumpió al galope en la estancia y el paciente cerró los ojos. Desvístase, vamos a explorarle, ordenó la médica con autoridad. El viejo Nida obedeció mientras refunfuñaba algo entre dientes, pero se abstuvo de llevar la contraria a aquella mujer de expresión grave. Ikei, por su parte, prefirió mantenerse en un segundo plano y observar. Mientras lo estudiaba, la médica preguntó a su paciente por sus hábitos alimenticios y de trabajo, si tenía sed y si ésta se saciaba al beber. Quiso saber si, con el cambio de estación, había alterado sus horas de sueño o sus costumbres sexuales. También se interesó
por las horas en que se encontraba más débil y en cuales la enfermedad parecía remitir. Escrutó su lengua y olió el aliento. Le palpó la zona del hígado y los riñones, y por último le pidió que le entregara su mano izquierda. O'Higgins presionó en distintos puntos de la muñeca interna con su dedo pulgar. Ekei sabía que buscaba la arteria radial para averiguar qué entraña podía estar afectada. Al haberse centrado en la muñeca izquierda, dedujo que allá achacaba los problemas del paciente al corazón, al hígado o al riñón, lo que aproximaba su diagnóstico a la opinión que él se había ido formando con el resto de enfermos, pero aún debía determinarse si el equilibrio del ki venía provocado por un mal externo o por una deficiencia interna, y si la enfermedad afectaba la zona superficial del cuerpo o había calado hasta los órganos profundos. Cuando O'Higgins dio por concluida su exploración, le indicó al enfermo que se vistiera y se enjuagó las manos en un barreño con agua limpia. Reflexionó mientras se secaba y finalmente se dirigió a Ekei, que hasta ahora se había mantenido en un pulcro silencio. ¿Quiere examinarlo usted? No lo veo necesario. Su examen ha sido muy meticuloso. Además, creo que hemos llegado a la misma conclusión. La maestra Ito no pudo evitar un gesto de descreída sorpresa. ¿Cómo podía aquel médico formular diagnóstico alguno sin aproximarse a un paciente? ¿Dónde cree usted que está el problema?, quiso saber O'Higgins, y su pregunta contenía cierta dosis de condescendencia. En el hígado. La expresión de O'Higgins perdió su cariz desconfiado para tornarse en sincero interés. Ekei pasó a explicarse. La respiración del señor Nida es superficial. Su pecho apenas se expande y su voz es débil, y, aunque durante su exploración ha clavado los puños sobre las rodillas, cuando ha examinado su muñeca, la mano le temblaba, del mismo modo que al sujetar el pincel con el que escribía. El viejo Nida no pudo evitar echar un vistazo a su mandíbula trémula. Eso delata que su corazón no palpita a buen ritmo. Por otro lado, el sudor que le cubre la frente denota náuseas y mareos, al igual que su dificultad para mantenerse erguido de rodillas, y desde aquí percibo su aliento acre, por lo que sin duda ha vomitado. La mayoría de estos síntomas se dan en los pacientes que tienen problemas de hígado, zanjó Ekei con naturalidad. La observación no basta. ¿Cómo puede estar tan seguro sin examinar al enfermo? Solo he planteado la opinión por la que me inclino tras observar a los 5 enfermos que hemos visitado esta mañana. Si el diagnóstico dependiera exclusivamente de mí, habría realizado un examen como el suyo. Comenzaba a exasperarle que aquella mujer le pusiera a prueba. De cualquier modo, su observación coincide con mi juicio, reconoció O'Higgins. El hígado tiene que ser la entraña enferma. Algo ha provocado un desequilibrio interno. Ekei asintió mientras el señor Nida observaba a los médicos de Ito en Ito, con los ojos apretados en finas rendijas, intentando seguir la conversación que aquellos eruditos mantenían sobre él como si no estuviera allí. En un principio me habría inclinado a pensar que estos hombres están enfermos por beber en exceso, dijo Kay, pero el licor no explica todos los síntomas que presentan. Además, no exudan alcohol, como sucede con los que están permanentemente ebrios, por no decir que emborracharse por costumbre sería impropio de un maestro en la ceremonia del té. No lo descartemos tan pronto, repuso O'Higgins. Los 5 enfermos se conocen y entra dentro de lo posible que se emborrachen juntos con frecuencia. El saque y las bajas pasiones pueden desequilibrar el organismo y provocar una carencia hepática. Sin embargo, carece de lógica que todos enfermen al mismo
El hígado suele ser lento y progresivo, y cada hombre tiene una tolerancia distinta al veneno. Si todos han enfermado más o menos al unísono, deben responder a otra sustancia tóxica, una capaz de hacerles enfermar al instante y que produzca los síntomas que el alcohol no explica. Dirigiéndose al paciente preguntó: ¿ha comido recientemente con alguno de los otros enfermos, señor Nida? Nunca compartiría mesa con esa chusma, ni tampoco me emborracharía con ellos. Las energías parecieron retornar durante un instante, aunque solo fuera para alimentar el desprecio que sentía aquel hombre. Son indignos, unos perros avariciosos. Ekei y Ojine volvieron a mirarse de soslayo. Aquello descartaba casi por completo la intoxicación colectiva. Puede que el mal lo haya producido la misma sustancia, aunque consumida en distintos lugares o en distintos momentos, aventuró la jefa médica. No parece probable. Ekei inclinó la cabeza. Buscaba la lógica de todo aquello. Si hubiera comido, por ejemplo, un alimento en mal estado en algún comedor o posada, lo lógico es que otros parroquianos también hubieran enfermado. Y si se tratara de algún producto del mercado que les hubieran servido en su casa, ¿por qué nadie más de la familia del servicio ha enfermado? Quizás algún alimento de un precio tan elevado que solo esté al alcance de unos pocos privilegiados, señaló Ojine, que prefería creer en la posibilidad de una intoxicación. Todo lo que yo como, lo come también mi mujer, aclaró Ryohan Nida, que hacía fuertes esfuerzos por no perderse en la conversación. Siempre hemos comido juntos 3 veces al día. Entonces, si la energía perniciosa no ha penetrado en su cuerpo a través de un alimento, debe haberlo hecho a través del aire o del contacto, lo que nos coloca en una situación más peligrosa, dijo Ojine. Podría ser, corroboró Ekei. Aunque la mayoría de los síntomas correspondan a algún tipo de intoxicación, puede que se trate de un mal contagioso, tal como temían los médicos del barrio, pero solo ellos 5. Quizás otros hayan enfermado pero no dispongan de recursos para acudir a un médico. Aún así, en este barrio debería haber más de 5 enfermos, y con relaciones de parentesco o de amistad entre ellos. No tiene sentido que solo se haya informado de 5 casos aislados. Enfermedades de este tipo suelen saltar de una persona a otra con relativa facilidad. Piensa en la viruela. Puede que no sean casos tan aislados, preguntó Ojine. Al fin y al cabo, todos son mercaderes que comercian con el exterior. Quizás los otros médicos tuvieron razón al sospechar de una enfermedad venida con los extranjeros. Eso explicaría por qué los síntomas resultan tan extraños. Y dirigiéndose a Nida le preguntó: ¿ha viajado en las últimas fechas a algún puerto mercante o a algún destino que también pudieran haber visitado el resto de los enfermos? Hace tiempo que no viajo para comerciar, respondió Nida. Eso se lo dejo a mis hijos, son buenos marineros. Quizás todos ustedes hayan entrado en contacto con la tripulación del mismo barco, insistió la jefa médica. Alguno de los barcos que ha llegado a Fukui procedía del puerto franco de Nagasaki o de comerciar con los bárbaros. Veo que no comprenden mi trabajo, indicó el mercader. Ya no me encargo de esas cosas. No viajo ni voy al puerto a tratar con capitanes zafios de navíos de carga. De eso se encargan mis contratistas. Mi trabajo consiste en planificar las rutas, decidir qué productos compramos para vender en la provincia, establecer precios. Soy un estratega, no un soldado. Ekei se cruzó de brazos y dejó escapar el aire lentamente entre los labios. Es inútil continuar. Propongo que le recetemos el mismo tratamiento que a los otros y comprobemos si la medicina es efectiva. Ojine asintió al tiempo que se ponía en pie y aislaba con las manos
Alisaba con las manos su kimono azul noche. Señor Nida, le prescribiremos un tratamiento a base de tisanas depurativas para su hígado y jarabe de eucalipto para que pueda respirar mejor. Se lo dejaremos todo anotado a su mujer. En 2 días volveremos a visitarle. Hasta la fecha, permanezca en esta habitación y no entre en contacto solo con personas encargadas de cuidarle, pues corremos el riesgo de que su mal pase a otras personas de su casa. El viejo mercader asintió con gesto grave, aunque la médica dudaba de la capacidad del hombre para seguir sus instrucciones. Y por favor, intente comportarse como un enfermo. Por lo menos tiéndase y trate de dormir. Una vez fuera, y tras haberse despedido del solícito oficial Genboku Irobe, los médicos emprendieron el camino de retorno sumidos en contradictorias cavilaciones. ¿Qué opina usted, maestro Inafune? Debía ser la primera ocasión en que aquella mujer le preguntaba su opinión con sincero interés, pensó Ekei. Si debemos creer las explicaciones que nos han dado, resulta imposible determinar la causa de su enfermedad. Es como buscar una nuez flotando en una tormenta. Un mal transmitido a través del aire tendría sentido si más personas de cada casa estuvieran enfermas, pero solo los cabezas de familia parecen haber enfermado. En tal caso, atendiendo a los síntomas, lo lógico sería pensar que todos han comido algún alimento corrupto, pero eso no nos lleva a la misma pregunta: ¿por qué nadie más ha enfermado? Los casos de intoxicación por comida suelen ser de muchas decenas de personas a un tiempo. Me cuesta creer que estos hombres no mantengan contacto alguno, reflexionó Ojine. De hecho, el único que ha mostrado antipatía hacia los demás ha sido Ryohan Nida. El resto no ha tenido malas palabras para con los otros. Pero también niegan cualquier tipo de encuentro reciente, ni siquiera casual. Tiene razón, no merece la pena seguir con esto, dijo la médica. La dolencia no parece especialmente grave y, que sepamos, solo hay 5 personas afectadas. Veremos cómo responden al tratamiento. Si todo marcha bien y nadie más presenta los mismos síntomas, podremos dar por el asunto por zanjado. Ekei no se mostraba tan optimista. Aquella extraña dolencia le daba mala espina, pero prefirió no verbalizarlo. Se dijo que al menos la enfermedad de aquellos hombres le había servido para conocer mejor a la inaccesible médica, y debía reconocer que, pese a su suficiencia y su carácter pretencioso, Ojine Ito era sumamente competente. Solo el alma de Buda brilla con el esplendor del amanecer, saludó la voz. Ekei guardó silencio. Llevaba allí tanto tiempo, inmóvil en la orilla de la playa, protegido del cortante frío por su capa y su sombrero de paja, que había llegado a saborear la soledad, a sentirse parte del entorno. Quizás no hasta el punto de ser como la gaviota que habita el acantilado o el cangrejo enterrado en la arena, pero sí pertenecía a aquella cala tanto como la vieja barca varada entre las rocas, que permanecía allí hasta que el reflujo de la marea la arrastrara a la deriva. Ese sentimiento de comunión había hecho que la espera no le resultara una larga pérdida de tiempo. Por el contrario, había percibido la llegada del confidente como una grosera intromisión, así que Kei se permitió el lujo de permanecer en silencio un rato más, ajeno a la impaciencia que pudiera suscitar, hasta que sintió como la brisa volvía a rozarle las mejillas con los dedos impregnados de espuma. Entonces abrió los ojos. Ilumina la senda para que no erremos nuestros pasos, musitó, y a su espalda el hombre de confianza de Munisai Shimizu relajó los hombros. Es la primera vez que me cita para un encuentro fuera de nuestro calendario, dijo la voz, obviando
cualquier tipo de saludo. He descubierto algo que el señor Shimizu le interesará saber cuanto antes. Habla. Al parecer, Torakusu Yamada es lo más parecido que tenemos a un aliado en todo esto, señaló Ekei con parquedad, siempre lacónico, dejando escapar la información con cuentagotas para alimentar la impaciencia de aquel hombre. Explícate, le ordenó su confidente con forzada contención. La otra noche fui a beber con uno de los hombres de la guardia personal de su señoría, un samurái peculiar, si se me permite apuntar. El encuentro fue interesante en muchos sentidos, y la pregunta llegaba entre dientes. Bebimos y le hablé de la extraña sensación que ya le comenté en su momento, la impresión que tuve de entrar por primera vez en la residencia del daimio, después de ser reclamado por el propio Karo. Ekei hablaba sabedor de que, cuanto más se extendía en detalles que su confidente conocía, más mermaba la exigua paciencia de éste. No sé si lo recuerda, la última vez le expliqué cómo sané a su señoría del mal que padecía y la impresión que me causó entonces el ambiente del castillo. Me acuerdo perfectamente, le interrumpió bruscamente la voz. ¿Acaso cree que nuestras conversaciones son casuales? Las registro detalladamente tras cada encuentro. Ekei sonrió, solo un poco más. Bien, comienzo a comprender por qué el señor Shimizu le ha elegido para esta tarea. Le confieso que hasta ahora no lo tenía claro. El cinismo de aquel comentario acabó de desmantelar la prudencia de su interlocutor. No nos hagas perder el tiempo, insensato. ¿Crees que esto es un juego? ¿Cree que estoy aquí para entretenerle? El consejo está dividido, comentó Ekei con calma, atajado el acceso de ira con información relevante. Es el hijo, Susumu Yamada, el que quiere comenzar una guerra contra los clanes del norte. Los generales le respaldan, aunque no de manera abierta, pues consideran que es la última oportunidad que tiene el clan de expandirse militarmente antes de que el Shogun retorne a Edo. Torakusu, por el contrario, desoye la llamada a las armas de su hijo. Al parecer, aconsejado por el Karo, ve arriesgada una maniobra militar que pudiera disgustar al Shogun Tokugawa. De modo que es cierto, los llamadas contemplan la posibilidad de ir a la guerra. No mientras Torakusu continúe teniendo la última palabra, recalcó Ekei, preocupado por la interpretación que de sus palabras pudiera hacer aquel hombre, que tan ansioso parecía por ser emisario de cantos de guerra. Torakusu es un león, aunque se le intenta apaciguar, sus instintos lo llevarán a cazar la presa que tiene ante sí. No puede luchar contra su propia naturaleza. Eso es una manera simple de pensar, dijo con contundencia Kei. Considerar a tu enemigo como una simple bestia es un error que solo puede conducir al fracaso. Torakusu Yamada ha demostrado a lo largo de su vida ser un estratega astuto, hábil, también en la política. No es un perro de presa que se lance sobre su enemigo cuando se le quita la cadena. El confidente guardó silencio, sorprendido por la severa lección que había osado impartirle aquel hombre, pero sobre todo desconcertado porque el médico fuera capaz de hablar con semejante templanza de asuntos tan alejados de su autoridad. Era un hombre extraño aquel el que le había decidido confiar Munisai Shimizu. Parece que no conoce bien al león de Fukui. En absoluto, negó el maestro Inafune. Me guío por la simple lógica. Incluso el más ambicioso de los daimios sabe que no puede arriesgar en el ocaso de su vida lo que tan duramente ha construido. Al final, cuando la muerte es una certidumbre, los poderosos solo aspiran a una cosa: dejar un legado por el que ser recordados. Torakusu no va a iniciar una guerra que ponga el suyo en peligro. Su interlocutor pareció encontrar cierta verdad
hombre más sabio que yo, concedió la voz a su espalda, pero sepa disculparme si no me basta con su buen juicio. Necesito que entable contacto estrecho con alguien de la máxima confianza del señor Yamada, una fuente privilegiada que sepa de antemano si se prepara una guerra. Comprendo, a ese respecto, puede que comience a haber algunos avances esta misma tarde, dijo Kei. Ojin levantó la vista al cielo y se protegió del sol con los dedos. Se encontraba en el jardín de su padre, agachada junto a una pequeña parcela de tierra que había estado removiendo para plantar rosas silvestres. De ellas obtendría escaramujo, bueno para el dolor de cabeza y la menstruación. El sol languidecía y la hora del gallo tocaba su fin, así que debía prepararse para su encuentro con Maese Inafune, al que ella misma debía conducir hasta los aposentos de su padre. La médica se incorporó y se limpió las manos manchadas de tierra en el delantal. Dejó la azada en un cesto y se encaminó hacia la casa junto al jardín. Era una estructura construida solo con madera de pino y bambú, levantada en el interior del Honmaru, junto a la fachada norte de la torre del homenaje. De su privilegiada ubicación, junto al acantilado que daba a la costa, se podía deducir la excelente relación y las consideraciones que el daimio siempre había tenido con su médico personal. Pero lo cierto es que el viejo Inushiro Ito no había seleccionado aquel emplazamiento por sus excelentes vistas, sino que se había ceñido a unos estrictos criterios de jardinería, en función de los vientos y las horas de sol, para elegir un emplazamiento donde las plantas se dieran lo mejor posible. En el interior de la casa, su padre había mandado construir un semillero en el que había ido archivando, como un paciente bibliotecario, las simientes de todo tipo de plantas útiles para la práctica médica. También había instalado una librería a la que había trasladado muchos de sus tomos sobre herbología, una farmacia para la elaboración de medicinas y un pequeño estudio personal donde el viejo le gustaba trabajar durante los meses más cálidos. Pero lo cierto es que, en los últimos 2 años, solo su hija atendía el jardín y acudía a trabajar a la pequeña residencia de verano. Ojine llegó hasta los escalones que subían a la tarima y desprendió de los guarajes manchados de barro. Pasó al interior y cerró la puerta con cuidado para evitar que la brisa vesperina enfriara la estancia. Dentro el aire era tibio gracias al brasero que Ume había prendido. 2 varillas de incienso se quemaban bajo un altar budista perfumando la sala. Ume, ¿dónde andas? Desde la sala contigua resonaron unos pasos apresurados. La puerta se hizo a un lado y la joven, con las mangas del kimono recogidas y el pelo sujeto con un palillo, la saludó con una inclinación. Maestra, le estaba preparando el baño. Ya puede pasar. Bien, no tengo mucho tiempo, dijo Ojine, que ya se quitaba el pañuelo con el que se había cubierto la cabeza. ¿Has preparado también el kimono que te indiqué? Sí, maestra. La médica sintió satisfecha mientras se dirigía a la sala de baño. Si me permite saber, ¿con quién ha quedado hoy, señora? No es habitual que vista un kimono tan alegre, ni que ciña un maruobi. Ojine sonrió ante el descaro de la joven, pues la pretendida inocencia de su ayudante delataba que estaba perfectamente al tanto. Siempre me pregunto, Ume, ¿por qué muestras más curiosidad por asuntos triviales que por la medicina? A este paso, transcurrirán muchos años antes de que estés preparada para aplicar tratamientos por ti misma. No se ofenda, simplemente me había llamado la atención, se disculpó la muchacha, con una sonrisa que no disimulaba su malicia. Ojine se fue desnudando, entregándole la ropa a Ume, que seguía a su maestra amontonando las prendas sobre sus brazos. Antes de entrar en la sala de baño,
recogió una toalla doblada sobre un taburete y le pidió a la muchacha que le trajera barro fresco para el pelo. Ume asintió y mientras se marchaba añadió: «No se preocupe, estará impecable como siempre». La médica no supo decir si aquella despedida encerraba algún doble sentido, así que optó por un simple gracias, mientras cerraba la puerta y se adentraba en la tibia atmósfera del baño. No mucho después, O'Higgins recorría los pasillos de una de las plantas superiores de la torre del homenaje. Vestía un kimono tan luminoso como el cielo de verano, y a pocos pasos la seguía Maese Inafune, con el que no había intercambiado palabras tras recogerlo en sus aposentos. Ambos se dirigían a la reunión concertada por su padre, a la que Kei había accedido de buen grado, casi con entusiasmo, lo que no pasó desapercibido para O'Higgins, aunque tras las visitas médicas del día anterior debía reconocer que, al menos, ya no era tan suspicaz en cuanto a sus conocimientos. Ito lo recibió en la sala central de sus habitaciones, arrodillado sobre un cojín en el tatami. Su pose era formal, pero la sencilla sonrisa con la que saludó llenó aquel espacio vacío y excesivo. En una esquina, un brasero se esforzaba por caldear la estancia, decorada tan solo con 4 tapices de papel colgados a la pared del fondo. En ellos, el maestro pintor había representado las 4 estaciones a través de escenas cotidianas ejecutadas con un trazo simple. El majestuoso perfil del monte Fuji, una joven disfrutando del hanami, del cerezo, la libélula cuyo peso inclina una rama de sauce hasta tocar el agua, y la ofrenda de los dioses de la primera cosecha de arroz. La impresión de Kei fue la de contemplar la obra de alguien que había comprendido que su talento no podía rivalizar con el de la propia naturaleza, por lo que no había encontrado mayor arte que recrear con modestia y sencillez la hermosa verdad que le rodeaba. Inconscientemente, el médico también atribuyó la humilde actitud que expresaban aquellas pinturas al hombre que las había elegido para saludar a sus invitados. Ekei entró con la cabeza gacha y avanzó hasta el filo del tatami, que solo cubría la mitad de la estancia. Sin llegar a pisarlo, se arrodilló sobre la desnuda tarima de madera y pegó la frente al suelo, dispensándole al viejo médico el mismo tratamiento que a un gran señor. «Por favor, señor Inafune, no es necesario», solicitó afable Inushiro. «Trátame de igual a igual. Al fin y al cabo, somos colegas en la práctica médica». Ekei levantó la cabeza y con excesiva modestia a ojos de O'Higgins respondió: «Me presento ante usted como su humilde discípulo, maestro Ito». «Por favor», insistió el anciano, «no es esto para lo que le he hecho venir. Venga, acérquese. Estoy viejo y me cuesta mantener una conversación a distancia». Ekei le tomó la palabra y se acomodó frente a él en el tatami, mientras que O'Higgins discretamente se arrodillaba junto al brasero para asistir a la conversación, sin intervenir en ella. «Así está mejor», dijo Inushiro con una sonrisa. «En primer lugar, permítame que le agradezca todo lo que ha hecho por nosotros. Supo lo que se debía hacer allí donde mi hija y yo fracasamos. Ahorró sufrimiento a su señoría y el honor médico de nuestra familia no quedó definitivamente en entredicho. Permítame que se lo agradezca de todo corazón». Ahora era el viejo médico el que se inclinaba, incomodando sobremanera a su invitado. Cuando se incorporó, Ekei observó que aquel gesto le había supuesto un serio esfuerzo físico. «Hice lo que nuestra profesión dicta», dijo maestre Inafune, que sabía que tales halagos eran doblemente inmerecidos. Lo que habría hecho cualquier hombre decente, ayudar a un enfermo. Antes de volver a hablar, el viejo médico
Respiró hondo y deslizó la mano bajo la chaqueta Catagino. La mantuvo apoyada entre el estómago y el pecho. Maestro Inafune, pronto hará 1 año que se encuentra en el castillo, recapituló Inushiro recuperando su sonrisa, aunque su voz estaba impregnada de algo distinto. Se encuentra cómodo con sus nuevas responsabilidades. Tengo entendido que nunca había servido a las órdenes de un gran señor. Así es, siempre he sido un médico ambulante. Viajar me permitía conocer el país y, al mismo tiempo, otras prácticas médicas. Pero creo que tarde o temprano un hombre necesita establecerse y se me ha presentado la posibilidad de hacerlo al servicio de su señoría. Me siento honrado por la oportunidad que me brinda. Así que un médico que viaja para aprender y perfeccionar su arte, como los hombres santos o los samuráis errantes. Veo que es usted peculiar en más de un aspecto. ¿Cuál ha sido su formación médica entonces? Estudié medicina en Osaka durante 5 años. Cuando concluí mi formación en la academia, decidí emprender mi viaje. Aunque el cuerpo del hombre y la mujer es igual en todas partes, las enfermedades que lo aquejan difieren de una región a otra, y las formas de tratarla también. Eso es cierto. Las zonas de costa, por ejemplo, son propensas a determinados males, y las de interior a tantos otros. El cuerpo se habitúa a las enfermedades de su origen y padece más severamente las que son propias de otros lugares. Asintió Inushiro inclinándose hacia adelante con las manos apoyadas sobre las rodillas en una actitud distendida. Pero dígame, ¿hace cuánto que estudió en la Academia de Osaka? Hace más de 15 años, maestro. Entonces conocería a Ogata Sensei. Lo siento, no tuve el placer de conocerle. Pero le hablarían de él, asintió el viejo, afilando la mirada. No, maestro, nunca me lo refirieron, aseveró Ekei sin asomo de duda. Puede que tenga razón. Ahora que lo pienso, Maese Ogata instruía en Kioto. Perdone la memoria de este viejo. No se disculpe, Maese Ito, respondió Inafune con una sonrisa franca. Y dígame, ¿qué son esas historias de que practica la medicina de los bárbaros? Inushiro Ito continuaba formulando sus preguntas en tono afable, pero Ekei sabía que las reglas del juego habían cambiado sin previo aviso. Se enfrentaba a un viejo zorro, hábil en descubrir enfermedades y a los mentirosos que las fingían, y del mismo modo intentaba atraparle en un renuncio. Pero Ekei Inafune distaba mucho de ser un advenedizo. Al fin y al cabo, nunca había estudiado en Osaka. Es cierto, durante varios años estudié en el hospital portugués de Funai. Los conocimientos que allí adquirí son valiosos, pero no son la base de mi medicina. Explicó sin rehuir la cuestión. Sin embargo, un detalle curioso por inusual a menudo llama tanto la atención que se convierte en lo definitorio de un hombre. En este caso, de un médico. Quiere decir que solo estudió estas técnicas como curiosidad, no las aplica a sus pacientes. Lo hago cuando es necesario. He comprobado que en ocasiones las artes extranjeras son más eficaces que la medicina tradicional, pero en ningún caso he pensado que sean superiores o que en el ejercicio de mi medicina una sustituya a la otra. Ekei medía cuidadosamente sus palabras, pues sabía que aquel era un asunto especialmente delicado cuando se hablaba con un médico tradicionalista. Veo que es un hombre honesto, sonrió Inushiro. Habla con claridad y no intenta agradarme como si fuera un viejo idiota. Apela a su sinceridad y a su paciencia para importunarle con otra cuestión. Explíqueme, ¿cómo es trabajar con mi hija? Ekei titubeó por un instante, pues aquella pregunta no entraba dentro de sus cálculos. Es una excelente médica, señor. Su inteligencia está a la altura de su gracia.
Claro que no podría decir otra cosa estando ella presente. El viejo rió de buena gana ante tanta osadía, y el atizador con el que Ojine removía el brasero cayó al suelo y rodó antes de que pudiera recogerlo. La caña trenzada del tatami humeó chamuscada por el hierro candente. Ante la reacción de la médica, que evidentemente permanecía atenta a la conversación, Ekei se aventuró con un ejercicio de sinceridad. Lo cierto es que tengo la impresión de que aún desconfía de mí y de mis conocimientos, lo que solo habla bien de ella como jefa de los servicios médicos. Su responsabilidad es velar por sus pacientes por encima de todo, y aún no ha pasado el tiempo suficiente como para que confíe su salud. Pero si no me confía casos médicos de entidad, nunca podrá demostrar su valía. Otra pregunta capciosa, pensó Ekei. Procuro ser paciente, maestro. Sé que mi situación es privilegiada. Ojine, recuperada la compostura, volvía a actuar como si no se hablara de ella. Destapó el brasero y removió las ascuas. Estas, al avivarse, iluminaron la sala con un fulgor incandescente que parecía emanar de la propia médica. Con el tiempo confiará en usted, maestro Inafune. Todos lo haremos. Mientras tanto, sepa perdonarle su suspicacia. Aquellas palabras por fin estaban libres de dobles intenciones, y Ekei, como si hubiera superado una prueba no anunciada, relajó involuntariamente los hombros. Ojine siempre sintió devoción por el arte de sanar, se sinceró Inushiro, hasta el punto de que me asistía en todas mis visitas a pacientes. A los 12 años conocía la mayoría de los males descritos en el canon de la medicina interna y habría sido capaz de atender a muchos enfermos por sí sola. Lo cierto es que siempre ha tenido un talento especial, pero ojalá hubiera sabido dar la misma importancia a otros aspectos de la vida. Ninguna persona está completa si no alcanza un equilibrio. El viejo dijo esto último con la mirada perdida, añorando quizá que sus aposentos no estuvieran tan vacíos, y Ekei, incómodo, comprendió que no era consciente de que divagaba en voz alta. De lo contrario, no habría expresado aquel reproche ante la presencia de un extraño. El anciano aclaró la voz y dejó a un lado sus anhelos incumplidos para tornar la vista hacia este mundo. Me temo que nuestro encuentro debe terminar aquí. Me siento fatigado y usted mejor que nadie comprenderá la importancia de seguir las prescripciones de mi médico. Al decir esto último, sonrió mirando de soslayo a su hija. Espero que este encuentro se repita pronto, maestro Inafune. Será un placer, asintió Ekei con una profunda inclinación mientras apoyaba sus manos sobre las piernas. El viejo médico del clan Yamada comenzó a incorporarse y Ojine se aproximó para sujetarle, pero este rechazó la ayuda con una mano. No sin dificultad, se puso en pie y abandonó la sala por una salida lateral. La puerta se cerró y la estancia volvió a convertirse en un perímetro de paneles idénticos. En cuanto quedaron a solas, Ojine se volvió hacia él. Comprenderá que no he concertado esta reunión solo para satisfacer la curiosidad de mi padre. Lo sé. Ayer demostró cierta habilidad a la hora de emitir juicios mediante la simple observación, sin necesidad de examinar al paciente. Y bien, las entrañas de su estómago se mueren, respondió lacónico el maestro Inafune, como siempre que emitía un diagnóstico grave. Eso ya lo sé, respondió Ojine súbitamente alterada, y él también lo sabe. Lo que necesito es que me diga si conoce alguna medicina extranjera que pueda curarlo, o alguna técnica para tratar este mal, cualquier cosa que pueda mantenerlo a mi lado. De repente, Ojine apartó el rostro y hundió la mirada en el suelo. Sus cabellos se deslizaron hasta cubrirle los ojos. Ekei comprendió que estaba a punto de llorar, y aunque su deseo era aproximarse para consolarla,
aquello habría estado fuera de lugar. No conozco ninguna manera de tratar esta enfermedad. Sin embargo, sí puedo tratar el dolor. Cuando un enfermo no tiene cura, lo mejor que puede hacer un médico es ahorrarle el sufrimiento de sus últimos días. Sus palabras pretendían ser un bálsamo, un consuelo por escaso que fuera, pero resultaba evidente que no era lo que Ojin esperaba escuchar. Simplemente estaba destruyendo sus últimas esperanzas. De rodillas con los puños crispados sobre su regazo, Ojine lloró abiertamente con el rostro vuelto a un lado. Ekei la observó angustiado, sin saber cómo actuar, pero antes de que su torpeza lo pudiera conducir a un error, ella recuperó la compostura. Levantó la cabeza, inspiró hondo y se recogió el cabello. Con las mejillas aún húmedas y el labio tembloroso, se dirigió de nuevo a él. Gracias de cualquier modo. Solo me queda rezar con la esperanza de que Buda se apiade. Nunca he visto ningún enfermo curado por la gracia de Buda, comentó Ekei en un intento de evitarle vanas ilusiones. Ella, sin embargo, le miró con compasión a través de las lágrimas. Debe ser triste creer solo en lo que uno puede ver.